Hay una verdad silenciosa que la mayoría de las personas tarda demasiado tiempo en descubrir y que, cuando finalmente se revela, golpea con la fuerza de una tormenta interior capaz de destruir viejas ilusiones y despertar una nueva forma de ver la vida, una verdad que los grandes sabios del estoicismo entendieron hace siglos mientras el mundo aún estaba distraído persiguiendo placeres temporales, reconocimiento superficial y seguridades que jamás fueron reales. Y esa verdad es tan incómoda como liberadora, porque te obliga a mirarte al espejo sin excusas, sin máscaras, sin la comodidad de seguir culpando a otros por el estado de tu existencia. Y esa verdad dice algo que quizá hoy no quieres escuchar, pero necesitas escuchar más que nunca. Aquello que toleras en silencio está construyendo o destruyendo la persona en la que te estás convirtiendo. Porque nada en tu vida permanece neutral, nada simplemente existe sin consecuencias. Todo aquello que permites entrar en tu mente, en tu rutina, en tus relaciones, en tus hábitos y en tus pensamientos termina moldeando el destino que experimentarás. Aunque hoy todavía no puedas verlo, aunque todavía creas que tienes tiempo, aunque sigas diciéndote esa peligrosa mentira de que mañana vas a cambiar mientras continúas viviendo exactamente igual. Porque la vida tiene una manera brutal de cobrar facturas silenciosas, una manera implacable de presentarte el resultado acumulado de cada decisión que evitaste tomar, de cada límite que no colocaste, de cada miedo que decidiste alimentar y de cada versión mediocre de ti mismo con la que decidiste negociar, creyendo que aún había margen para seguir posponiendo tu transformación. Cuando en realidad cada día que permaneces atrapado en aquello que te debilita es un día que jamás regresará, un día arrancado de la posibilidad de convertirte en alguien más fuerte, más sabio, más disciplinado, más libre y más dueño de sí mismo. Porque el tiempo no tiene misericordia con quien desperdicia su potencial. No hace excepciones, no se conmueve ante excusas y no se detiene para esperar a quien sigue dudando. Y quizás lo más peligroso de todo no sea el sufrimiento evidente ni el fracaso visible, sino aquello que lentamente se normaliza dentro de ti sin que lo notes, esa tristeza que empezaste a llamar cansancio, esa ansiedad que convertiste en costumbre. Esa frustración que escondiste detrás de una sonrisa automática mientras finges que todo está bien. Esas relaciones que poco a poco fueron apagando tu energía hasta hacerte olvidar quién eras antes de empezar a conformarte con menos de lo que mereces. Porque el deterioro del alma rara vez llega haciendo ruido, casi siempre entra despacio, en silencio, disfrazado de rutina, disfrazado de comodidad, disfrazado de personas que juraron quererte pero terminaron drenando tu paz, disfrazado de hábitos pequeños que parecían inofensivos pero terminaron robándote años enteros de crecimiento. Y es precisamente aquí donde los antiguos estoicos tenían una claridad aterradora, porque entendieron algo que el ser humano moderno todavía lucha por aceptar, y es que la verdadera transformación no empieza agregando cosas nuevas a tu vida, sino teniendo el coraje de eliminar aquello que ya no tiene derecho a permanecer dentro de ella, porque antes de construir hay que limpiar, antes de sanar hay que reconocer la herida, y antes de convertirse en alguien extraordinario, hay que tener el valor de abandonar todo aquello que insiste en mantenerte pequeño. Eso. Por eso hoy no vamos a hablar de motivación barata, no vamos a repetir frases vacías diseñadas para hacerte sentir bien durante 5 minutos y olvidarlas al día siguiente, porque sentirte inspirado no cambiará tu vida si no estás dispuesto a enfrentarte a la versión de ti mismo que ha estado sosteniendo cadenas invisibles durante demasiado tiempo. Y quizás algunas de esas cadenas te incomoden cuando las escuches, quizás incluso quieras resistirte, porque la verdad tiene una costumbre incómoda. Primero confronta, luego incómoda, y finalmente libera. Así que, antes de continuar, quiero hacerte una pregunta que puede parecer simple, pero que tiene el poder de cambiar completamente tu manera de entender tu propia existencia. Si siguieras viviendo exactamente igual durante los próximos 5 años,
tolerando las mismas personas, los mismos hábitos, los mismos pensamientos, los mismos miedos y las mismas excusas. ¿Te sentirías orgulloso de la persona en la que te convertirías o sentirías terror al darte cuenta de todo lo que perdiste por no haber actuado a tiempo? Porque ese momento de honestidad brutal contigo mismo puede ser el punto exacto donde comienza tu renacimiento. Y si has llegado hasta aquí no es casualidad, tal vez algo dentro de ti ya está cansado de sobrevivir cuando nació para algo mucho más grande, mucho más profundo, mucho más poderoso. Y quiero pedirte algo antes de continuar este viaje, porque lo que estás a punto de escuchar no es contenido para distraerte mientras haces otra cosa. Es un espejo, una confrontación, una invitación silenciosa a recuperar el control de tu mente y de tu destino. Así que si en algún momento de este mensaje algo resuena dentro de ti, algo toca una herida que has estado ignorando o despierta una verdad que llevabas demasiado tiempo evitando, escribe en los comentarios: hoy empiezo mi transformación, porque ponerlo en palabras es una forma de compromiso contigo mismo. Una forma de decirle a tu mente que esta vez no será como las otras veces, que esta vez no vas a escuchar y olvidar, sino escuchar y actuar. Y ahora sí, respira profundamente, abre tu mente y prepárate, porque vamos a entrar en las cosas silenciosas que están destruyendo tu vida, mientras tú todavía sigues creyendo que tienes tiempo para seguir ignorándolas. Hay algo profundamente perturbador en descubrir que muchas de las cadenas que hoy están limitando tu vida no fueron colocadas por enemigos visibles ni por personas que conscientemente quisieron destruirte, sino por hábitos silenciosos, pensamientos repetidos hasta el cansancio, miedos disfrazados de prudencia y costumbres emocionales que poco a poco fueron convirtiéndose en parte de tu identidad, hasta el punto de que dejaste de cuestionarlas, porque existe una tragedia silenciosa que afecta a millones de personas y consiste en acostumbrarse tanto a sobrevivir que olvidan completamente cómo se siente vivir con propósito, con dirección, con fuego interior, con esa sensación poderosa de despertarte por la mañana sintiendo que tu existencia tiene un significado más grande que simplemente repetir días idénticos mientras el tiempo se escapa, sin pedir permiso, sin hacer ruido, sin avisarte que aquello que hoy llamas rutina podría terminar convirtiéndose en la prisión invisible de toda tu vida. Y si observas con honestidad brutal la realidad que te rodea, comenzarás a notar algo inquietante, algo que probablemente antes estaba oculto frente a tus ojos, porque la mayoría de las personas no están realmente viviendo, están reaccionando, sobreviviendo, obedeciendo patrones mentales heredados, cargando heridas no resueltas y caminando por senderos que nunca eligieron conscientemente, repitiendo decisiones basadas más en el miedo que en la convicción, más en la necesidad de aceptación que en la autenticidad, más en evitar el dolor que en construir una vida digna de admiración, y lo hacen durante tanto tiempo que eventualmente dejan de preguntarse quiénes podrían haber sido si un día hubieran tenido el valor de enfrentarse a sí mismos y romper todo aquello que los mantenía pequeños. Porque déjame decirte algo que puede doler, pero precisamente por eso merece ser escuchado. Muchas veces no necesitas aprender más, no necesitas escuchar otro discurso motivacional, no necesitas leer 20 libros nuevos ni consumir más consejos de desarrollo personal, porque el verdadero problema no es la falta de información. El verdadero problema es el exceso de cosas dentro de ti que están ocupando espacio donde debería existir claridad, disciplina, valentía y paz interior, como una habitación tan llena de objetos inútiles que ya no permite que entre luz, ya no permite moverse libremente, ya no permite respirar. Y entonces intentas decorar el caos, cuando en realidad lo primero que deberías hacer es vaciar aquello que te está ahogando. Los antiguos estoicos entendían esto con una precisión casi quirúrgica, porque sabían que el alma humana también se intoxica, también se desgasta, también se enferma cuando permanece demasiado tiempo expuesta a pensamientos destructivos, relaciones agotadoras, deseos vacíos y distracciones constantes.
y por eso no dedicaban su vida únicamente a aprender cómo ganar más, cómo obtener más o cómo impresionar más, sino a algo muchísimo más difícil y más importante. Aprender qué debía ser eliminado, qué debía ser abandonado, qué debía ser soltado sin nostalgia y sin explicaciones innecesarias para proteger aquello que verdaderamente importaba: la integridad del carácter, la paz del espíritu y la libertad interior. Porque existe una clase de sufrimiento particularmente peligrosa, y es el sufrimiento que se vuelve familiar, ese dolor silencioso al que te acostumbras tanto que deja de parecerte extraño. Esa ansiedad constante que ya ni siquiera cuestionas porque aprendiste a convivir con ella. Ese agotamiento emocional que escondes detrás de una sonrisa automática mientras dices que estás bien, aunque por dentro algo lleva mucho tiempo rompiéndose lentamente. Y lo peor de todo es que muchas veces te adaptas tanto a ese estado que empiezas a llamarlo normal. Empiezas a pensar que así es la vida, que todos viven igual, que sentirse vacío es parte inevitable de crecer, cuando la verdad es otra. La verdad es que quizás has estado demasiado tiempo rodeado de cosas, personas y pensamientos que silenciosamente te están desconectando de quien realmente podrías llegar a ser. Y aquí aparece una pregunta que pocos tienen el valor de hacerse. Una pregunta incómoda, brutal, imposible de responder desde la mentira, porque exige honestidad absoluta contigo mismo. ¿Qué parte de tu sufrimiento actual existe simplemente porque sigues aferrándote a algo que ya deberías haber soltado hace mucho tiempo? Tal vez sea una relación que terminó emocionalmente aunque físicamente todavía exista. Tal vez sea el miedo a fracasar lo que lleva años paralizando tus decisiones. Tal vez sea la obsesión enfermiza por agradar a todos mientras te abandonas a ti mismo. Tal vez sea la necesidad constante de aprobación, esa cárcel emocional donde terminas viviendo una vida diseñada para no decepcionar a otros, aunque eso signifique traicionarte diariamente frente al espejo. Porque piensa profundamente en esto y no escapes de la incomodidad de la reflexión. ¿Cuántas veces has silenciado tu verdadera opinión por miedo al rechazo? ¿Cuántas veces has fingido estar de acuerdo con personas que en el fondo no representan tus valores? ¿Cuántas veces has sacrificado tus límites, tu paz, tu energía o incluso tu dignidad solo para evitar conflictos? Solo para sentirte aceptado, solo para recibir una validación temporal que dura unos minutos y luego desaparece obligándote a buscar más. Como alguien que intenta llenar un vacío sin fondo usando reconocimiento ajeno como anestesia emocional. Ese es precisamente uno de los venenos más silenciosos de nuestra era, porque hemos creado una sociedad donde demasiadas personas viven más preocupadas por ser aprobadas que por ser auténticas, más obsesionadas con proyectar una imagen que con construir un carácter sólido, más enfocadas en parecer exitosas que en convertirse verdaderamente en alguien digno de respeto interior. Y entonces se despiertan un día sintiendo un vacío imposible de explicar, una desconexión extraña consigo mismas, porque pasaron tantos años adaptándose a expectativas externas que olvidaron completamente quiénes eran antes de empezar a actuar para agradar al mundo. Madado. Y escucha esto con atención, porque puede convertirse en uno de los pensamientos más importantes de tu vida. El precio de intentar gustarle a todos siempre termina siendo demasiado alto, porque tarde o temprano descubrirás que para conseguir esa aprobación terminaste negociando partes de ti que jamás debieron ponerse en venta. Terminaste suavizando tu verdad, reduciendo tus sueños, silenciando tu voz y limitando tu crecimiento para no incomodar a personas que probablemente jamás estuvieron dispuestas a hacer el mismo sacrificio por ti. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos que caminó sobre esta tierra, alguien que gobernó imperios enteros mientras enfrentaba traiciones, pérdidas devastadoras y guerras interminables. Entendió algo que hoy sigue siendo igual de poderoso. Nunca encontrarás libertad verdadera mientras sigas dependiendo emocionalmente de lo que otros piensan de ti, porque la opinión ajena cambia como cambia el viento. Hoy te celebran, mañana te critican. Hoy te admiran, mañana te olvidan.
Y si construyes tu identidad sobre algo tan inestable, terminarás viviendo en una ansiedad permanente, adaptando constantemente tu esencia según el juicio del momento. Por eso el verdadero crecimiento comienza en un acto silencioso, casi invisible, pero inmensamente poderoso: dejar de pedir permiso para convertirte en quien naciste para ser. Dejar de consultar cada decisión con el miedo, dejar de justificar tus límites, dejar de explicar tu transformación a personas que ya decidieron quedarse cómodas en su propia mediocridad. Porque no todo el mundo entenderá tu evolución y no todo el mundo tiene que entenderla. Algunas personas solo sabían relacionarse contigo mientras permanecías roto, inseguro o disponible para soportar cosas que ya no deberías tolerar. Y aquí es donde empieza el trabajo más difícil, porque eliminar lo que te destruye rara vez se siente cómodo, rara vez se siente heroico, rara vez viene acompañado de aplausos, muchas veces se siente solitario, muchas veces parece injusto, muchas veces exige renunciar a versiones conocidas de tu vida para entrar en territorios nuevos donde todavía no sabes quién serás. Pero hay algo que debes recordar cuando el miedo quiera convencerte de volver atrás. Ninguna transformación auténtica ocurre sin incomodidad, porque todo renacimiento exige primero una muerte. La muerte de hábitos viejos, pensamientos viejos, identidades viejas y excusas viejas. Y si todavía sigues escuchando este mensaje, quiero hacerte otra pregunta que merece quedarse resonando dentro de tu mente incluso después de que termine este video. Si dentro de un año sigues exactamente igual, pensando igual, tolerando lo mismo, rodeado de las mismas energías, reaccionando igual, posponiendo igual y justificándote igual, ¿realmente podrás decir que la vida te falló o tendrás que aceptar que fuiste tú quien siguió retrasando la versión de sí mismo que ya era hora de construir? Y quizás aquí sea exactamente donde necesitas detenerte por un instante y enfrentarte a una de las verdades más incómodas que el ser humano suele evitar durante años enteros, porque existe una diferencia abismal entre estar cansado y estar desgastado por una vida que ya no representa la persona en la que podrías convertirte. Existe una diferencia inmensa entre sentir agotamiento físico y experimentar ese cansancio mucho más profundo, silencioso y difícil de explicar, que aparece cuando tu alma lleva demasiado tiempo intentando sobrevivir dentro de una existencia que dejó de sentirse alineada con tu propósito, con tus valores, con tus sueños y con esa versión de ti mismo que alguna vez imaginaste cuando todavía no habías aprendido a conformarte. Porque muchas veces el problema no es que la vida sea difícil, el verdadero problema es que has permanecido demasiado tiempo sosteniendo cosas que hace años debiste haber soltado, cargando pesos emocionales que nunca te pertenecieron, tolerando ambientes que lentamente fueron apagando tu energía y negociando con hábitos que silenciosamente han estado saboteando la paz que dices querer construir. Y lo más inquietante de todo esto es que el deterioro personal rara vez se presenta de forma dramática. Casi nunca llega como una explosión repentina que destruye todo de un día para otro, porque el desgaste más peligroso siempre es gradual, silencioso, casi imperceptible, parecido a una gota constante cayendo sobre una piedra durante años hasta que finalmente la rompe, porque nadie se destruye completamente en una sola noche. Nadie despierta un día convertido en alguien vacío por accidente. Todo ocurre lentamente a través de pequeñas renuncias invisibles, pequeñas traiciones diarias hacia uno mismo, pequeñas decisiones donde elegiste callar cuando debiste hablar, quedarte cuando debiste irte, conformarte cuando debiste luchar, rendirte cuando aún quedaba algo de fuerza dentro de ti. Y cuando finalmente observas las ruinas emocionales, descubres algo devastador. No fue un gran desastre lo que te llevó hasta ahí. Fueron cientos de pequeños abandonos silenciosos que parecían insignificantes mientras sucedían. Porque existe algo profundamente doloroso en mirar atrás y darte cuenta de que gran parte del sufrimiento que experimentaste no vino únicamente de lo que otros hicieron contigo, sino de lo que tú permitiste, toleraste y justificaste durante demasiado tiempo.
y sé que esa idea puede incomodar, puede incluso despertar resistencia dentro de ti, porque todos queremos creer que nuestras heridas fueron únicamente responsabilidad del mundo, de las circunstancias, de las personas equivocadas, de la mala suerte o del destino injusto. Pero el estoicismo siempre ha exigido una honestidad brutal, una responsabilidad radical, que no busca culparte sino devolverte el poder. Porque mientras todo sea culpa de algo externo, también significa que tu libertad depende de algo externo. Pero cuando reconoces que parte del dolor vino de permitir lo inaceptable, de no poner límites, de no actuar, de no elegirte a ti mismo cuando más lo necesitabas, algo cambia dentro de ti, porque entonces entiendes que también posees el poder de reconstruirte. Y aquí quiero que pienses profundamente en algo que quizás nunca antes te habías preguntado con suficiente sinceridad. ¿Qué cosas permanecen hoy en tu vida simplemente porque te acostumbraste a ellas, no porque realmente te hagan bien? Porque hay personas que llevan años atrapadas en relaciones donde ya no existe paz, ni crecimiento, ni respeto, pero permanecen ahí por miedo a la soledad, por costumbre o por temor a empezar de nuevo. Hay personas que siguen viviendo bajo hábitos destructivos porque ya no recuerdan cómo sería una vida diferente. Hay personas que continúan saboteando su potencial porque un fracaso del pasado las convenció de que ya no eran capaces de intentarlo otra vez. Y mientras todo eso ocurre, el tiempo sigue avanzando con una crueldad silenciosa, sin detenerse, sin compadecerse, sin regresar jamás a aquello que desperdiciaste dudando de ti mismo. Porque el tiempo, aunque pocos lo entienden realmente, es el recurso más despiadadamente honesto que existe, ya que nunca miente, nunca negocia y nunca devuelve lo perdido. El tiempo simplemente refleja aquello a lo que decidiste dedicar tu atención, tu energía y tu disciplina. Y por eso hay una pregunta brutal que tarde o temprano todos tendremos que responder frente al espejo de nuestra propia conciencia. ¿La vida que estoy construyendo hoy realmente merece el precio del tiempo que estoy pagando por ella? Porque cada hora invertida en distracciones vacías, cada día entregado a relaciones agotadoras, cada año desperdiciado viviendo desde el miedo, representa una parte irrecuperable de tu existencia, una parte que jamás volverá, por mucho arrepentimiento que sientas más adelante. Y precisamente aquí es donde la mayoría de las personas fracasa, porque esperan sentirse listas antes de actuar. Esperan que desaparezca el miedo, esperan una motivación perfecta, esperan una señal divina, esperan el momento ideal, esperan que las circunstancias cambien, esperan que alguien venga a salvarlas o a decirles exactamente qué hacer, sin darse cuenta de que la transformación real jamás ocurre desde la comodidad. Jamás nace de la certeza absoluta y casi nunca llega acompañada de seguridad emocional. Porque la mayoría de las veces el verdadero cambio empieza cuando todavía tienes miedo, cuando todavía dudas, cuando todavía no sabes exactamente cómo saldrá todo, pero decides avanzar de todos modos porque el dolor de seguir igual finalmente se volvió más insoportable que el miedo a cambiar. Los estoicos comprendieron algo extraordinariamente poderoso sobre la naturaleza humana, algo que hoy sigue siendo tan relevante como hace miles de años. No puedes controlar todas las circunstancias de tu vida, pero sí puedes decidir quién te conviertes mientras atraviesas esas circunstancias. Y esta diferencia, aparentemente pequeña, tiene el poder de cambiarlo todo, porque significa que incluso en medio del caos todavía conservas algo sagrado, algo que nadie puede arrebatarte completamente. La capacidad de decidir cómo responder, cómo interpretar lo que ocurre y qué tipo de persona eliges ser frente a la adversidad. Marco Aurelio lo entendió mientras enfrentaba guerras interminables, enfermedades devastadoras y pérdidas personales capaces de quebrar el espíritu de cualquiera. Y aún así seguía recordándose algo fundamental cada mañana. El obstáculo no está en el camino, el obstáculo es el camino, porque aquello que hoy interpretas como sufrimiento también puede convertirse en disciplina.
Aquello que hoy parece derrota puede transformarse en sabiduría. Aquello que hoy sientes como pérdida puede terminar siendo la liberación que tu alma necesitaba desde hace años para finalmente despertar. Pero para llegar a esa transformación, primero necesitas tener el coraje de mirar tu vida sin adornos, sin excusas elegantes, sin autoengaños cómodos, porque hay algo increíblemente peligroso en mentirte a ti mismo, especialmente cuando esa mentira se vuelve parte de tu identidad. Cuando empiezas a decir frases como «algún día cambiaré», «todavía tengo tiempo», «cuando las cosas mejoren empezaré», cuando tenga más dinero, cuando tenga menos miedo, cuando me sienta preparado, sin darte cuenta de que muchas veces ese algún día termina convirtiéndose en una década y luego en una vida entera. Y escucha esto con toda la atención de la que seas capaz, porque podría convertirse en una de las frases más importantes de este recorrido. La vida que sueñas jamás será construida por la versión de ti que sigue aferrándose a las mismas excusas que la mantienen lejos, porque no puedes convertirte en alguien extraordinario mientras sigues alimentando hábitos ordinarios. No puedes reclamar paz mientras continúas permitiendo caos dentro de tu mente. No puedes aspirar a una vida poderosa mientras sigues negociando diariamente con aquello que roba tu energía, tu enfoque y tu dignidad emocional. El Tantanika, y quizás ahora mismo algo dentro de ti está empezando a sentirse incómodo. Quizás una parte de tu mente quiere distraerse, cambiar de tema o convencerse de que esto no aplica para ti. Pero precisamente ahí es donde comienza el verdadero trabajo interior, porque la incomodidad muchas veces es la señal de que acabas de tocar una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando ser reconocida. Así que quiero dejarte una pregunta que no respondas rápido. Una pregunta para meditar profundamente cuando termine este video. Cuando todo esté en silencio y solo estés tú frente a tus propios pensamientos. Si nadie viniera a rescatarte, si nadie cambiara por ti, si ninguna circunstancia mejorara mágicamente y si todo dependiera únicamente de tus decisiones desde hoy, ¿qué tendrías que eliminar inmediatamente de tu vida para finalmente convertirte en la persona que sabes muy dentro de ti que todavía estás destinado a ser? Mace